Bien, entonces te voy a pedir que me acompañes al libro de 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ir al versículo 58. Entonces, quienes ya lo tengan, yo leo una versión un poco diferente, muy parecida a la versión que normalmente se utiliza, y dice este versículo: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Lo repetimos una vez más: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes no carece de sentido. Bueno, ya oramos, así que el título que le puse a este mensaje es Firmes y Constantes. Creo que es como la palabra rema de este versículo, creo que es lo que nos resalta y se escucha chido también, ¿no? Firmes y constantes. Entonces, yo quiero hablar de 3 puntos importantes que menciona este versículo y que creo que deberían ser como pilares en nuestra vida cristiana. El primer punto dice, obviamente, que nos mantengamos firmes y constantes. Después de eso sigue una coma y dice ahí, y siempre creciendo en la obra del Señor. Coma, y después dice, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Entonces, el primer punto para mí es que Pablo nos motiva, y ya saben esas motivaciones en la Biblia que no son motivaciones sin ordenanzas. Pablo nos dice que seamos firmes y constantes en la obra, que sepamos que no solamente tenemos que quedarnos firmes y constantes, sino tenemos que crecer, y también tenemos que estar siempre seguros, siempre conscientes de que la obra de Cristo, la obra en el Evangelio, no carece de sentido. Entonces, les voy a llevar punto por punto. Lo más seguro es que no me tarde mucho, tal vez sí me tarde, pero voy a ir con el primer punto. El primer punto sobre ser firmes y constantes. Y yo creo que el mayor ejemplo que podemos tener de ser firmes y constantes en la Biblia, yo creo que muchos tal vez ya pensaron sobre eso. Les voy a pedir que me acompañen a San Mateo 7. Ya saben que yo uso muchos versículos, así que vayan sacando sus Biblias bien porque vamos a visitar varios versículos. Y en Mateo 7 vamos a buscar el versículo 24. Y dice ahí: a cualquiera que me oyere estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron a aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por lo tanto, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Entonces, yo creo que ya muchos conocíamos, y no es que todos conocemos este pasaje, ¿no? Y yo creo que está muy claro de qué se trata ser firme, de qué se trata ser constante. Y yo me metí a investigar un poco, porque creo que la palabra firme y la palabra constante ya las hemos escuchado muchas veces en nuestra vida cotidiana, no solamente en esto que tiene que ver como con religión, podemos decirlo así. Entonces yo quiero darles las definiciones que encontré sobre la palabra firme, y estas son las definiciones del diccionario de Oxford, y tiene 3 definiciones. Una que es como la definición general, que dice: firme es que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto en algo. Si hablamos de un objeto, ¿no? Es como la definición general. Después viene una definición que se le da a una persona, y dice que una persona que es firme es una persona que es constante y que no se deja dominar ni abatir. Entonces vemos que ya desde aquí la palabra firme y la palabra constante están ligadas gramaticalmente. Entonces no es como casualidad. Y no se deja dominar y se deja batir. Yo creo que eso es algo que debemos tener como bien en claro. Al estar nosotros firmes, no nos vamos a dejar dominar. Ya les han hablado muchas veces de esto, ni por las preocupaciones, ni por los problemas. No nos vamos a dejar dominar por aquello que nos aqueja. Y abatir, pues tampoco es como que cuando andas así como mal, ¿no? Y pues te sientes así como que batido, como la batidora. Abatido, algo así. Y lo que encontré, el tercer concepto de firme es que es inquebrantable, invariable,
no se aminora ni se debilita. Entonces creo que es muy importante investigar esto, aunque no sea como de la Biblia, creo que nos ayuda mucho. O sea, vemos que algo que es firme es algo que no se mueve y que está bien apoyado, bien cimentado en algo. Una persona firme es una persona que es constante, no se deja dominar ni abatir, y también que es inquebrantable, invariable, que no cambia, que no tiene muchas formas. Esto nos recuerda como ese pasaje donde habla de que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga, ¿no? Y también dice que no se aminora. Esto como cuando dice que no nos dejemos de congregar, no se aminora, sino que va en un creciendo, y dice que tampoco se debilita. Después quiero hablarles del concepto de constante. Constante, el primer concepto, es algo que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad. Y creo que está también ligado con lo anterior, ¿no? Veíamos que no se aminora ni se debilita. Algo que es constante es algo que está siempre igual, por lo menos. Y yo creo que todos hemos utilizado constantes en la vida, ¿no? Desde matemáticas, no sé cuántos han llevado álgebra o trigonometría, y una constante literal es un valor que siempre va a ser el mismo. Pi es una constante, es 3.1416, 3264, 128, bla, 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 bla. Entonces, algo que es constante es algo que siempre va a ser igual. Y la siguiente definición de constante es la que tiene que ver con la persona, y dice que tiene constancia o una voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Eso es algo que me gustó mucho, porque nos habla de que hay una voluntad en una persona en la constancia, de que es continua, y que esta voluntad es continua en la determinación de hacer algo, y también es continua en mantener la forma en que lo hace. Y eso creo que me recuerda a esa parte donde dice que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor, ¿no? Que debemos siempre hacerlo y estar como buzos de la forma en que lo hacemos, porque no lo hacemos para nosotros mismos. Y ahora, yo creo, si te pones a pensar un poco, obviamente tiene una relación muy lógica con este versículo que les hablé, de estar cimentado sobre la roca, que obviamente la roca es Cristo, y habla de, obviamente, como decía, de firme, de que estaba apoyado en algo, de apoyarnos realmente, o sea, literal apoyarnos en Jesús, apoyarnos, como Él dice, que vengamos a Él y que le dejemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Pero algo más allá, yo creo que uno de los elementos más importantes en nuestra vida que nos pueden llevar a estar firmes y estar constantes es un concepto llamado integridad. Y no es sobre el pan, no es del pan integral o algo así, ni tampoco son las integrales de matemáticas, sino algo que es íntegro, podríamos decirlo, es algo que es verdadero. Y yo creo que muchas personas cuando vienen al cristianismo, cuando escuchan el cristianismo, se sienten raros, o se sienten extrañados, o se sienten fuera de, porque hablamos mucho del término santidad, hablamos mucho del término santo, y que sí se menciona y sí es importante para nosotros, pero santo solamente es Dios. Nosotros somos llamados a ser como a su semejanza, somos llamados a ser íntegros, no somos llamados a ser santos. Entonces yo quiero hablarte de qué es integridad. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que conocer. Y la cosa es esta: Dios busca un corazón puro, y un corazón puro no es un corazón perfecto, sino un corazón íntegro. Y integridad tiene que ver con actitudes, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con convicción. Y yo de esa manera defino la integridad. La integridad es actitud, decisiones y convicción. Entonces, nosotros sabemos que somos humanos, sabemos que en algún momento de la vida vamos a fallar, por más que no queramos, vamos a fallar de alguna manera. Mi papá muchas veces ha contado este ejemplo de un padre y un hijo que le preguntaba: oye papá, ¿y cómo le puedo hacer para no fallarle a Dios, no? Y empezaba el niño en un año y le dice: no, ¿sabes qué? Es que es muy difícil no fallarle a Dios en un año. Y luego se iba a un mes, y luego se iba a una semana, y luego se iba a un día, se iba a una hora, se iba a un minuto, y en un minuto todavía le dijo el papá: ¿sabes qué? Es que es muy difícil no fallarle a Dios en un minuto puede pasar cualquier cosa. Dice: oye papá, ¿y tú crees que si nos esforzamos en un segundo podríamos no fallarle a Dios en un segundo? Dice: ¿sabes qué? Yo creo que sí. Entonces, de alguna manera esto nos lleva a tener como la idea de que tenemos que vivir segundo a segundo, recordando que la gracia de Dios está sobre nosotros y no hay que menospreciarla, porque menospreciamos el regalo de su amor, el regalo de salvación. Entonces, este es un corazón íntegro, un corazón que sabe que está a expensas de la humanidad, pero que aún así reconoce que no es por nosotros, sino que es por Él, que es más grande que nosotros.
Y algo que me gusta mucho del concepto de integridad, algo que nos enseñaron en Guadalajara a nosotros los chavos, es que integridad, más allá de decir quiero ser íntegro, de que quiero que Dios venga y me dé mi integridad, la integridad es algo que nosotros mismos forjamos, la integridad es algo que nosotros mismos tenemos, eso tiene que ver con la convicción. Entonces, la actitud se divide en estas partes. La actitud tiene que ver con el deseo de ser íntegro, es decir, sabes que ya no quiero ser igual, sabes que ya no quiero seguir en esa situación, y entonces dices, ya no quiero ser igual, y está la actitud en tu corazón porque tú ya te predispones a hacer un cambio, te dispones a seguir detrás de esa integridad. Después el siguiente paso son las decisiones. Te vienen cuando quieres ser íntegro y ves las cosas que están mal en tu vida, vienen a tu mente como cosas, ideas, como planes que tienes que hacer. Tal vez sea dejar hábitos, tal vez sea dejar amistades, tal vez sea dejar cosas que no te llevan a nada bueno, y las ideas vienen a tu mente, entonces ya están ahí las decisiones. Pero esas decisiones no pueden llevarse a cabo si no hay convicción, y la convicción es la parte más importante de la integridad. Como algo que me gusta mucho y que lo he usado anteriormente cuando me toca compartir, y es este versículo en el libro de Daniel, que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso fue un acto de integridad, porque primeramente Daniel, cuando fue llevado como esclavo, desde el momento en que lo tomaron como esclavo y sabía que no iba a estar en su tierra, él dijo: ¿saben qué? Yo no quiero ser igual que ellos. Entonces la actitud estaba desde el primer momento en su corazón. Después, cuando llegó allá y vio cómo estaban las cosas, lo que le iba a pasar, lo que iba a tener que hacer, vinieron a su mente esas decisiones, y él planeó la manera en que él podía mantenerse limpio. Pero hasta que no se le puso hasta que no se le encaró y decir: sabes que tienes que comer esto porque el rey manda que vas a hacer esto, es entonces cuando vimos que la convicción salió a relucir. Y entonces vemos estas tres partes que se cumplen, y este es el término de integridad. Entonces, ¿cómo se aplica esto para nosotros? Integridad, como ya les dije, es reconocer que somos vulnerables, pero más allá de solamente reconocer, porque reconocer creo que todos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Yo puedo reconocer que soy un pecador, yo creo que todos ustedes pueden reconocer que son pecadores, yo creo que a todos nos remuerde la conciencia de vez en cuando, pero la integridad no solamente es eso, sino la integridad nos lleva más allá. La integridad es hacer lo necesario con tal, no podemos decir que vamos a eliminar el pecado, porque probablemente no podamos, pero por lo menos lo necesario para evitar pecar. Entonces, si yo sé que voy a escuchar música que no me conviene en mi celular, pues borro la música para no escucharla. O si yo sé que voy a ver páginas que no me convienen ver, yo le digo: mamá, ¿sabes qué? Pues pon un filtro parental, pero pues nos da vergüenza. Yo tengo un filtro parental en mi computadora, y cuando voy a la escuela me preguntan qué es esa aplicación, y pues yo les digo, y no es porque sea tanto como el que tenga el deseo, pero es algo que me evita problemas. Entonces eso es como parte de la integridad, decir: ¿sabes qué? O sea, cuando hacemos ese tipo de cosas decimos: no, pero es que mi mamá me anda controlando y así, pero es un acto primeramente de honra, porque estás poniendo a tus padres en primer lugar, les estás dando a decir: ¿sabes qué? Yo puedo fallar, pero yo quiero confiar en que tú me vas a ayudar. Y después es un acto de integridad, donde humillas pues tu corazón, no solamente a tus padres, sino a Dios, y Dios te bendice. Entonces, integridad tiene que ver con ser vulnerables, pero también tiene que ver con hacer lo necesario para ya no pecar de nuevo. Yo recuerdo una vez que fuimos a un evento en Manzanillo, un evento de jóvenes, y hubo una parte de una administración donde yo tengo pues toda mi vida en el evangelio, pero hay cosas así como que todavía no sabemos, y si ustedes, o sea, si yo no sé muchas cosas, y supone que pues vivo cerca de los pastores, escucho la palabra, yo creo que a todos nos hace falta aprender mucho todavía, hay cosas que pasamos por alto. Entonces, tendría yo que unos 12 años cuando fue ese evento, y estaba Nicolás Duarte compartiendo, y él decía: ¿saben qué? ¿Por qué la juventud muchas veces regresa al pecado? Dice: porque venimos y le pedimos perdón a Dios, y Dios limpia nuestros corazones, pero nuestro corazón se queda vacío. Y no solamente la obra se acaba en que te limpie tu corazón, sino que venga Dios y habita en él. Y algo que probablemente pues digan: pues, tú ya debiste haberlo sabido, pero no lo sabía de esa manera, no lo tenía entendido en mi mente. Entonces, en ese momento pues me esforcé en entregar mi corazón a Dios y todo. Y recuerdo un caso muy particular donde él hizo un llamado y dijo: la gente que tenga cosas aquí en este momento, que le aparten o que le hagan caer en tentación, tráiganlas aquí al altar y le vamos a entregar, y así que no sé qué. Yo recuerdo, creo que Pablo también se ha de acordar,
Llegó un chavo y entregó su iPhone, en ese entonces era el 4, el nuevo, entregó su iPhone y les dijo, ¿saben qué es que yo tengo pornografía en mi celular? Entonces el hermano de Pablo, Marcos, se lo quita, borra la pornografía, se lo regresa y le dice al chavo, ¿sabes qué? No, ya no lo quiero porque yo sé que en cuanto llegue a mi casa me va a dar tentación y posiblemente otra vez voy a volver a verlo. ¿Saben lo que hicieron? Agarraron el celular y entre todos lo rompieron. O sea, consiguieron, no sé si un martillo, empezaron a brincar sobre él. ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo la cara de Pablo así como de, no inventes, es un celular nuevo, no sé cuánto dinero. Y la verdad es que sí sorprende, pero esos son verdaderos actos de integridad. Son verdaderos actos de un corazón arrepentido que no temen a perder porque saben que en el perder está el ganar. Amén. Entonces, ese es el primer punto del que quería hablarles. De estar firmes y estar constantes. Y estar firmes y estar, o sea, empezamos en el camino y antes de tener la integridad, primero tenemos que estar firmes. Y mientras vamos en la constancia se va generando esa integridad. Pues la integridad es importante porque si no tenemos integridad, toda la firmeza y la constancia que habíamos ganado se deteriora y se pierde. Entonces es como algo recíproco. Mientras vamos creciendo en firmeza e integridad, mientras vamos creciendo en firmeza y constancia, pues la integridad va creciendo, la integridad misma nos va ayudando. La integridad es lo que nos guarda de pecar, lo que nos guarda y lo que nos recuerda que tenemos que cumplir la promesa que hicimos. Entonces, el segundo punto es crecer en la obra. Entonces, obviamente crecer, en pocas palabras, pues es no quedarnos estancados. Entonces, yo recuerdo que en la clase de lunes del discipulado hablamos un poquito de la parábola de los talentos, no sé cuántos se acuerdan, se mencionó, y yo creo que es un vivo ejemplo de quedarse estancados, porque vemos que al primer siervo se le dio un talento, al segundo 2 y al tercero 5, y todos saben la historia, ¿no? ¿Y qué pasó con el que tenía un talento? Lo escondió y no ganó nada. Entonces Dios le dio las herramientas, pero él prefirió quedarse estancado. Y también el domingo algo que me quedó muy marcado es este versículo en Primera de Reyes cuando viene Dios, y se lo comenté a mi mamá hace rato. O sea, yo me pongo a pensar cómo es que llegó Dios con Elías y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No sé si se lo preguntó enojado, no sé si se lo preguntó así como con sarcasmo, así como con el emoji de la carita feliz al revés, como le preguntan a tus amiguitas, no sé si fue algo así. Pero, o sea, imagínate, Elías, el hombre que había hecho el desbarajuste en el reino porque había derrocado a Baal y a sus profetas, al día siguiente estaba escondido porque quería no perder su vida, y luego cuando viene Dios le sale con la excusa de que no, es que yo ando buscando a los profetas porque quiero salvar el ministerio y que sí que me están persiguiendo y que acá. Entonces es uno de los ejemplos donde vemos que nos podemos quedar estancados. Imagínense, el mismo Elías, el profeta que hizo descender el fuego del cielo, no fue él, pero fue la herramienta que Dios usó, se quedó estancado en un momento de su ministerio. Entonces yo quiero hablarles de un pasaje, no tengo la cita, pero una de las cosas que podemos ver es que mucha gente que pudo haberse quedado estancada, tengo aquí el pasaje, nada más que no tengo la cita exacta, pero es cuando estaban a punto de que se abriera el mar rojo, cuando iba pasando el pueblo con Moisés, y yo me acuerdo algo siempre, que era como que la gente le estaba presionando y Moisés no sabía qué hacer, y le dice Dios, pues ¿qué esperas? Toma la vara y levántale que se abra el mar. Y no sé si muchas veces tú te has sentido presionado de esa manera o sea, es que no sé, nunca me imagino cómo llega Dios en ese momento, no sé si está enojado o corriéndose de nosotros, pero, o sea, imagínate, nada más tenía que levantar la mano y que el mar se abriera, pero él estaba estancado en su mente porque estaba entre que el pueblo le pedía que se apurara, entre que ya venían los otros, y entre que él oraba y oraba y parecía que no le respondía, y de repente le dice Dios, pues ¿para qué me pides ayuda a mí? Si yo te digo unción, nada más levanta la mano y que se abra el mar. Y entonces ya fue cuando pasaron. Y la otra parte que, o sea, esto es parte de que los otros dos ejemplos que les di de los talentos y de Elías era de gente que se quedó estancada, pero este ejemplo es de cómo Dios, aunque muchas veces estamos estancados, de alguna manera el nos recuerda pues, que ya tenemos las herramientas, porque al venir el Evangelio se nos dan herramientas, eso es lo que todos sabemos ya. Y si estamos para ser firmes y constantes es porque ya tenemos las herramientas para ser firmes y constantes. Entonces, no hay excusas en eso. Y otro ejemplo que les quería dar es en Juan 5, 6 y 7, no lo busquen,
pero es cuando está esta persona paralítica en el estanque y que cada cierto tiempo venía el ángel y quitaba las aguas, ¿se acuerdan? Y cuando él llega, creo que todos nos podemos hasta reír de eso y dice Jesús, ¿quieres ser sano? Y pues es una pregunta hasta medio obvia, ¿no? Y el enfermo que le respondió le dijo, sí señor, pero es que mira, la neta, cuando yo quiero pararme, pues llega alguien y me gana siempre y ya no sé qué hacer y mejor me quedo aquí sentado y pues pido limosna, ¿no? Y o sea, fíjate qué estaba pasando. Literal, tenía su salvación, él tenía su milagro, yo creo que a unos 5 o 10 metros de distancia, enfrente de él, todos los días. Y aún así, teniendo la salvación, o sea, bajaba un ángel, yo creo que se ve impresionante eso, teniendo eso tan cerca de él, su mente estaba estancada en su enfermedad. Y tuvo que llegar Jesús y nos queda a nosotros como ejemplo de que muchas veces nosotros tenemos ya nuestra salvación, tenemos ya nuestro milagro en la puerta y nos quedamos estancados en nuestra mente. Y muchas veces nosotros somos como ese paralítico. Muchas veces nos quedamos estancados esperando que algo pase. Y yo me he contado muchas veces en jóvenes y desde pequeño he visto muchas predicaciones, he visto muchos testimonios y hay testimonios pues muy como espectaculares, ¿no? Donde ven ángeles y se van al infierno y se van al cielo y yo crecí como con esa idea, ¿no? De que cuando llegara el momento iba a tomar mi propia decisión yo de servir a Dios, pero que iba a bajar Dios con un ángel y me iba a decir, no, sabes que es que ya te toca y ya es hora, pero realmente no, o sea. Y un ejemplo que siempre me ha gustado usar es también con Elías. Justo antes de que le dijera Jehová que estaba haciendo ahí, dice que él estaba esperando una señal y que hubo un terremoto, que hubo no sé qué tantas cosas, y que cuando llegó un viento apacible, que él supo que era la voz de Jehová, que era la voz de Dios. Entonces muchas veces estamos esperando cosas y por estar esperanzados en que las cosas vayan a pasar de cierta manera nos estancamos, mientras que Dios ya nos está dando la respuesta por otros medios. Mucha gente, yo recuerdo que muchos jóvenes están así como de que no, es que yo no sé si Dios me habla, no sé si Dios me escucha y yo estoy esperando que me hable, y Dios sí habla por medio de forma audible o de una manera muy específica, pero tenemos que tener cierto nivel de relación con Él. Y no es necesario que esperemos a que Dios nos hable de esa manera, porque Él siempre nos está hablando a través de nuestros padres, de nuestro pastor, de nuestros líderes, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de canciones. Literal, por muchos medios nos está hablando Dios. Mira, en una parte de la Biblia dice que Dios le dijo a Nabucodonosor, su siervo. Entonces, pueden esperar que les hable hasta por medio de una burra, porque ya ha pasado, pero Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, no hay que quedarnos estancados o esperanzados que las cosas pasen de una manera muy como especial o espectacular. Entonces, yo quiero hablarles sobre esto de crecer en la obra. Les hablé de que no hay que quedarnos estancados, pero quiero hablarles de algo más. Y les hemos hablado muchísimas veces de estos pasajes. Les voy a pedir que me acompañen a Ezequiel 47. Y este es el pasaje cuando dice que lo llevaron a este río y que iba midiendo 500 codos, iba pasando de los talones a las rodillas, de las rodillas a los lomos. Y vamos a leerlo para recordarnos todos. 47 del 3 al 7. Y dice así: aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con el cual midió 500 metros. Y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego me midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua, y esto me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 500 metros, el agua ya era un río, de tal manera que había crecido la corriente y yo no podía cruzar sino nadando. Creo que esto ya lo han escuchado muchas veces. De hecho, hace como unos 3 o 4 meses lo predicaron como 4 veces seguidas. Entonces ya deben de entender de qué hablo con esto. Y algo también yo he predicado, y cuando me ha tocado compartir he usado este otro pasaje que está en Segunda de Pedro. Les voy a pedir que me acompañen a Segunda de Pedro. Y es Segunda de Pedro 1 del 5 al 10. Entonces, entendemos que esto de las medidas quiere decir pues un avance a nivel espiritual, ¿no? Cuando empezamos estamos en los tobillos que cubren nuestro caminar, que nuestra voluntad está dirigida hacia este lugar,
y luego va creciendo hasta las rodillas, ya tenemos un poco más de compromiso. Cuando llegan a los lomos habla del servicio. Ya nos han hablado mucho de esto, cuando nos cubres que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Pero en 2 de Pedro 1 del 5 al 10, quienes ya se me acompañan, dice: por esto ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Ya han escuchado muchas veces este pasaje. Conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Entonces, ¿por qué les menciono estos dos pasajes de manera paralela? Yo creo que esos pasajes se pueden conectar de cierta manera. Una vez me tocó compartir en Suchitlán, hace como un mes o 2 meses, y compartí el primer mensaje que compartí yo aquí un miércoles también, que hablaba sobre el corazón, no sé cuántos se acuerdan, y yo usé este pasaje de 2 de Pedro. Y cuando lo estaba compartiendo yo allá en Suchitlán, me acuerdo que no sé por qué mezclé estos dos pasajes, fue como una revelación, y creo que se acoplan bien. Entonces vemos que en Ezequiel se nos habla de niveles, ¿no? Primero los tobillos, las rodillas, los lomos, y luego te cubre. Y yo creo que estos elementos que se nos pide que añadamos, ¿sí? No sé, sí, que añadamos a nuestra persona en 2 de Pedro van relacionados o segmentados conforme a estos niveles de espiritualidad en Ezequiel. Entonces, cuando vemos en las rodillas, cuando vemos en los tobillos, a mí me gustaría pensar, no es tal cual así, pero es lo que yo entiendo, que empezamos con fe, porque la fe, como les dije, los tobillos significa que nuestros pasos van dirigidos hacia este lugar, que tenemos, como decía, la voluntad de venir, y la fe es eso que nos lleva a creer que hay algo más esperando por nosotros. Y la virtud se le añade y es como el primer nivel. Después, cuando dice que nos llega a las rodillas, es cuando añadimos conocimiento y dominio propio. ¿Sí me están entendiendo, no? Vamos a ir de manera progresiva. Y esto es algo que se me hace muy interesante, porque si lo vemos de esa manera, tiene sentido, tiene de hecho mucho sentido. Y cuando llegamos, la palabra dice que Dios es amor, ¿no? Y el último de lo que nos habla 2 de Pedro es que añadamos ¿qué? Amor. Entonces eso quiere decir que Dios está allá dentro de nosotros. Y algo que me gusta, les dije que leyéramos del 3 al 7 en Ezequiel, no lo leímos completo. ¿Por qué? Porque dice que ya no puede cruzar sino nada, y lo que dice siguiente es: entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y cuando volví pude ver en ambos márgenes del río que había muchísimos árboles. Y en 2 de Pedro dice: si todo esto abunda en ustedes, hablando del amor y todo lo que está para atrás, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y muy productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto, quien no tiene esto, tiene corto de vista, que es corto de vista y es ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron lavados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. O sea, se dan cuenta de que todo está conectado. Se dan cuenta que si añadimos todas esas cosas, ya estamos siendo firmes, porque no retrocedemos, sino que nos quedamos en un punto y estamos siendo constantes, y la constancia nos lleva a avanzar. Y algo que nos dice es que si guardamos todo esto, seremos muy útiles y productivos, lo cual tiene que ver y está relacionado obviamente con crecer en la obra. Y lo que me gusta más es que en Ezequiel al final dice que lo hizo volver, le dijo, ¿te das cuenta? Y ese te das cuenta es como de, o sea, reacciona. ¿Y por qué le dice que reacciona? Porque eso que hizo él, eso que lo llevó, cuando regresa dice que vio diferente, y lo que vio diferente vio fruto. Entonces, no sé si tienen como esta idea, como yo la tengo, pero el crecer en la obra no nada más nos bendice a nosotros. La clase ayer del discipulado hablaba sobre lo que nos da Dios para cumplir el propósito. Quienes estuvieron en la clase se acuerdan que nos habla de la herencia. Y había una pregunta que decía, ¿la herencia la podemos disfrutar nosotros también? Y obviamente que sí, porque las herramientas que nos da Dios para usarlas, las vamos a usar nosotros mismos. Entonces, como nos dicen en la escuela, búscate una carrera que puedas disfrutar, búscate algo que cuando trabajes sientas que no estás trabajando. De esa manera Dios lo planeó para nosotros. Entonces, cuando tú haces la obra perfecta que Dios tiene para ti, no solamente te bendices a ti mismo, sino bendices a tu entorno, bendices a tu sociedad. Entonces, o sea, el crecer no solamente nos lo pide para que crezcamos nosotros, sino porque el crecer nosotros ayuda a crecer en nuestro entorno. Antes no había esos árboles
y después de que ya estaba lleno del Espíritu Santo, después de que agregó todo lo que agregó y terminó con el amor, ya estaban esos árboles que antes no estaban. Pues no sé si me estás entendiendo, pero cuando no tienes estas cosas, como dice, si no tienes todo esto, eres corto de vista y eres ciego y olvidaste que tus antiguos pecados fueron limpiados. Entonces, tal vez porque no has sido constante, tal vez porque no has sido firme y no has añadido estas cosas, es que no puedes entender esto. No puedes entender que tienes que hacer lo que te toca, porque no solamente es para ti, sino que es para las demás personas que están alrededor de ti. Dice la Biblia que los árboles, que las piedras, que los animales gimen y claman porque venga el avivamiento, porque están esperando que se levante el pueblo de Dios, que se levante aquella generación que Dios trajo a la tierra. Entonces no es para nosotros nada más. El llamado de Dios no es para nosotros solamente, es para que lo compartamos con la gente, y no debemos ser egoístas con eso, no debemos ser egoístas con lo que Dios nos ha dado, sino tenemos que compartirlo. Entonces, yo creo que es un punto muy importante el crecer en la obra, porque muchas veces, yo creo que todos nos ha pasado más de una vez, nos quedamos estancados, pero ya vimos que muchas veces nos quedamos estancados teniendo el milagro enfrente de nosotros, teniendo la respuesta, y tenemos que empezar con esta obra. Ya tenemos fe todos, porque estamos aquí por fe, estamos aquí porque creímos el día de hoy que Dios tiene algo para nosotros, una palabra para nosotros, y esta palabra antes que para ustedes es para mí, y yo tengo fe de hablar de esa palabra porque sé que va a impactar sus vidas. Entonces ya empezamos a añadir los elementos, y cuando vamos a añadir los elementos, dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, que de sus ojos cayeron escamas. Y también nos habla de que cuando conozcamos la verdad caerá como un velo que tapa nuestra mirada. Entonces, cuando empezamos la obra y cuando empezamos a crecer, nuestra vista se va ampliando y empezamos a ver las cosas no como nosotros las veríamos, sino como Dios las ve. Y este es parte del tercer punto ya. No sé cuánto tiempo llevo, pero casi ya acabo. Y el tercer punto es sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esto tiene que ver con lo demás, porque muchas veces decimos, no, es que ¿para qué voy yo a compartir a la iglesia? ¿O para qué voy yo a compartir allá en el parque si la gente no me va a hacer caso? Pero, pues la verdad a ti ¿qué te importa si pasa o no pasa? Dios te está mandando que vayas, y aunque tú no te das cuenta, mira, la cosa es que a Dios le gusta trabajar en silencio muchas veces, y tú no te das cuenta, pero Dios está haciendo la obra. Y papá lo decía también en la clase, no, fue en Suchitlán creo. Lo decía, compartió y dijo que había estado hablando con unas personas y que le compartían unas situaciones que habían tenido, y que le decían, oye pastor, es que no se espanta, no se preocupa si le digo todo lo que yo antes hacía, así y así. Y le decían, no, o sea, fíjate lo que me estás diciendo, o sea, fíjate cómo eras antes tú y fíjate cómo has cambiado ahora. Y fíjate cómo, aunque tú no te diste cuenta, Dios estuvo haciendo la obra en ti todo este tiempo, y lo que tú antes ya no hacías, no solamente ya no te disgusta, sino que te esfuerzas en ya no hacer esas cosas. Entonces, a Dios les gusta mucho trabajar en silencio, y yo creo que muchas veces tenemos que actuar aunque veamos realmente que las cosas no tienen un sentido lógico. Y un pasaje que me gusta mucho es en Isaías 55, 8 y 9, no lo busquen, lo leo yo. Dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que sus caminos y sus pensamientos. Entonces, o sea, desde ahí lo que vemos es que, mira, ni para qué nos preocupamos, ni para qué nos esforzamos en entender cosas que tal vez no entendamos. Y es una frase que me gusta hacer mucho, y es como una frase de mis lemas, no sé si yo me la inventé o por ahí lo había escuchado, pero esta frase es, lo primero que tenemos que entender cuando venimos al cristianismo, cuando venimos al evangelio, es que nunca vamos a terminar de comprender ni de entender las cosas como son. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de que hay misterios y que hay secretos que no van a ser revelados. Entonces, yo creo que Laura también muchas veces la pelea entre el humanismo que se mencionaba el domingo, ¿se habló de eso? Sí, ¿verdad? Me puedo mencionar algo del humanismo. Y la filosofía es, el ser humano siempre está buscando la razón y siempre está buscando la lógica de las cosas. Y Dios de alguna manera no está peleado con eso, pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Pues es que no te esfuerces o no te quebres el coco con eso. Y mucha gente te dice, oye, pero es que ¿por qué usan un libro de hace 2000 años? ¿Por qué siguen las reglas que se usaban en ese entonces? ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Es que no te conviene, y ni siquiera pierdas el tiempo pensando en las cosas. Y te estoy diciendo que es de esta manera, hazme caso y te va a ir bien. Y la cosa es que la sociedad pelea el querer entender, el querer comprender a Dios, pero
Si nosotros que estamos aquí, que estamos más cercanos a Dios, no lo alcanzamos a comprender, la verdad es que no creo que ellos puedan comprenderlo. Y la cosa es, hay dos partes en este punto. El tercer punto de saber que nuestro trabajo no es en vano es lo que nosotros pensamos en primer lugar. Entender que tal vez aunque no veamos la lógica en las cosas tenemos que hacerlo porque no es una orden que se nos dio, sino que es una orden que pueda, o sea, no es una orden de humanos, sino es una orden de Dios. Y algo que mencionaba Amílcar el sábado que compartí con los jóvenes, hablaba sobre la honra y mencionó a mi papá y dijo, es que tal vez tú no sabes, pero pues el pastor es pastor aunque él no quiera, y Dios lo puso que sea pastor, y la verdad es así, él no quería ser pastor. Y pues mejor en esos casos no digas nada porque te va peor. Pero esta obra se hace no porque nosotros queramos, y de alguna manera se va desarrollando la voluntad con el tiempo. Dios se encarga de cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos los siervos que Él necesita que seamos, pero primero necesitamos disponernos y primero tiene que venir esa integridad de nosotros. Y ya quiero terminar y voy a pedirles que me acompañen a Primera de Pedro 3. Y la segunda parte de este tercer punto, que es de que el trabajo no es en vano, tiene que ver con las demás personas. Vamos a actuar aunque nosotros creamos que no tiene sentido, pero tenemos que actuar cuando nuestro entorno piensa que no tiene sentido. Entonces, quien ya está en la cita, Primera de Pedro 3:18. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Entonces yo creo que el primer punto lo vemos de una manera muy sencilla, nos ha pasado a nosotros a todos. El primer punto de decir es que tal vez no le encuentro yo un sentido a la obra que estoy haciendo, pero el segundo punto de decir que lo que está alrededor no encuentra sentido de lo que hacemos, creo que es un ejemplo muy claro Noé. Y yo creo que en todas las películas de caricatura de Noé, o en todas las películas, o en todo, vemos, o siempre se hace referencia que la gente se burlaba de Noé. Y la gente le decía, ¿para qué haces eso? No tiene sentido. Y vemos que no es un ejemplazo de que sin importar lo que la gente pensaba y decía, pues él hizo el arca. Y yo creo que hasta su familia se preguntaba el sentido de las cosas, porque yo creo que no le dio muchas explicaciones. Nada más dijo, ayúdenme, y si no ayudan, pues vamos a morir. Y entonces vemos cómo la fe de Noé no solamente hizo que él obrara, sino que toda su familia también obrara detrás de él. Y eso lo salvó. Y si Noé, o sea, fíjense, si Noé no hubiera tenido esa fe, si Noé no hubiera hecho caso, y hubiera hecho caso a lo que la gente decía que no tenía sentido, yo creo que hoy no estábamos nosotros aquí. Y esto es importante. Tenemos que hacer la obra. Yo creo que es más difícil no hacer la obra cuando vemos las críticas de los demás, cuando nos criticamos nosotros mismos. Y cuando decimos no tiene sentido, de alguna manera lo terminas entendiendo tú solo. Pero cuando la gente te dice, y cuando hay gente que te está hostigando y que te está diciendo que las cosas no tienen un sentido, se vuelve la cosa más difícil. Pero así, en este versículo me gusta porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y también Cristo fue acribillado, y también Cristo tuvo, pues mucha gente que estuvo en contra de él. Y podemos decir, no, pero pues es que él era Jesús, sí, pero pues él era humano también. Y a mí siempre me gusta pensar en esta parte que se presenta más humana de Jesús, cuando le dice a Dios, ¿sabes qué? La verdad yo no me quiero morir, pues si tú me mandas a que me muera, yo me muero. Y Dios dice, no, pues ¿sabes qué? Pues ya fuiste y tienes que morir. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues voy. Pero, o sea, podemos ver que Jesús también tenía como esta parte donde probablemente él sintió temor en algún momento, él sintió miedo, él sintió rechazo. Creo que obviamente fue muy rechazado en su vida, pero él no quería morir, ¿verdad? Y aún así lo hizo por amor, y Jesús no se dejó llevar por lo que los demás decían de él. Y aunque sus discípulos en el momento más crucial de su vida muchos le dejaron atrás o muchos le dieron la vuelta, él no los rechazó, sino que siguió con su obra para con ellos. Él les mostró su amor y él les mostró el camino hasta el último momento, porque pues imagínense si en el último momento Pedro, que lo negó 3 veces,
Jesús hubiera volteado la cara al final y creo que Pedro se hubiera perdido, ¿no? Más no, Jesús siempre se mantuvo y Jesús siempre se mantuvo hasta el final, siempre fiel y siempre bueno y siempre mostrando el amor de Jesús, el amor de Dios a Judas también. Entonces, ese es un claro ejemplo de que aunque las dificultades estén enfrente de nosotros, no debemos dejar de hacer la obra. La obra de Jesús fue ser ejemplo para nosotros, pero también formar a 12 personas que cambiaran el mundo. Y si Jesús hubiera tenido un mal día, y sí los tuvo, pero lo hubiera mostrado, yo creo que hubieran sido 10, hubieran sido 8 discípulos y no 12, pero Jesús siempre ha sido y siempre será el mejor ejemplo para nosotros. Entonces, yo quiero que te queden bien claros estos 3 puntos. Tenemos que ser firmes y constantes. Para ser firmes y constantes tenemos que tener integridad. Integridad es ser transparente delante de Dios, reconocer que no somos perfectos, tampoco es justificarse, porque muchas veces tenemos ese donde decimos, es que yo soy humano y no soy perfecto, y nos justificamos nosotros mismos, pero es buscar la manera de dejar aquello que sabemos que no, nos va a llevar a caminos que no son buenos. Pero la firmeza y la constancia nos habla de mantenernos siempre igual, pero podemos ver también este versículo como en partes de nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando llegamos al Evangelio nos preocupamos por estar firmes y estar constantes, y cuando llegamos a un cierto nivel nos dice, ¿sabes qué? Pues ya pasa a crecer, porque no te puedes quedar estancado. Entonces se nos habla de crecer. Y mientras más vamos creciendo, más va creciendo nuestro grado de firmeza y de constancia, y cuando llegamos a un nivel más alto, ya no es tan fácil que nos bajen como el nivel anterior, porque hay un compromiso con nuestro corazón, con el corazón de Dios. Y el tercer punto es obrar. Siempre en la Biblia y siempre Dios nos lleva a obrar, nos lleva a compartir el amor de Dios. Y para poder obrar de una manera efectiva tenemos que tener en nuestra mente que aunque parezca que es en vano, no lo es. Y la Biblia nos habla de que la recompensa, tal vez no la veamos aquí, pero la recompensa se está haciendo en el cielo. Y habla de que hay un mar de cristal y que las calles son de oro. Entonces yo no me quiero perder esa recompensa. Yo creo que esa recompensa está ganada ya. Entonces espero que te haya quedado claro. Creo que a veces las confundo con tantas cosas, pero voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Dios, te damos por este día, Señor. Te damos gracias por esta palabra que me has de compartir, Señor. Espero que haya sido de tu corazón, Señor, que esta palabra te pido la